Mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto verlos a todos, ver que tenemos varias visitas. Sean bienvenidos, siéntanse como en casa. Esta es casa de oración, casa de Dios y casa también de usted. Así que cuando guste visitarnos, tendrá usted las puertas abiertas acá y nos dará mucho gusto servirle. Vamos a la palabra de Dios. ¿Está listo para recibirla? El día de hoy vamos a ver una porción bien larga de la Escritura. Vamos a incluso repasar algo que ya se vio. Vamos a ver un poco del testimonio del apóstol Pablo, de cómo se convirtió él. En el libro de los Hechos se registra 3 veces el testimonio de Pablo, lo cual nos habla de que es importante, ¿cierto? Y vamos a abarcar el día de hoy en nuestra lectura del libro de los Hechos desde el capítulo 21, versículo 37, nos quedamos allí la semana pasada, y vamos a llegar hasta el capítulo 22, versículo 29. Así que si usted no leyó la Biblia esta semana, pues esta semana o en esta enseñanza va a leer todo lo que no leyó en ella. Así que eso es algo bueno y el Señor tiene mucho para hablarnos, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Este es el tema número 52 de la serie Hechos, la Iglesia y su misión, que ya está en la recta final, y el título es Ojos abiertos para su voluntad. Ojos abiertos para su voluntad. Vamos a tomar como base los versículos 12 al 15 y después nos vamos desde el 21 hasta donde tenemos que llegar. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Oremos una vez más. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada experiencia que hemos vivido el día de hoy desde que nos despertamos. Tu palabra dice que para quienes te amamos, para quienes te obedecemos, para tus hijos, todas las cosas nos ayudan para bien y nosotros lo creemos. Cada circunstancia que hemos vivido el día de hoy en camino hacia acá y cada palabra que hemos recibido, ya sea en el discipulado o los servidores en los devocionales, han sido, Señor, palabras que tú quieres que atesoremos en nuestro corazón y palabras que contribuyan con nuestra santificación, porque tú eres santo y vienes por una iglesia santa. Así que queremos, Señor, disponer nuestro ser, nuestros oídos y nuestra vida no solo para oír tu palabra, sino también queremos disponer nuestra voluntad para hacer tu palabra. Así que háblanos, Señor, transfórmanos por medio de ella y use, Señor, este vaso de barro para que la excelencia de tu evangelio sea proclamada y así seas tú glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido ya 2 temas que incluyen una palabra clave y es voluntad, o una frase, voluntad de Dios. El día de hoy vamos a ver un tema más que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y por medio de estas 2 enseñanzas anteriores hemos aprendido por lo menos algo, quizás tú te acuerdes. Y es que Dios tiene una voluntad específica para con los incrédulos. Dios tiene una voluntad específica para los incrédulos, para quienes no le conocen, quienes no son sus hijos, que es que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere para ellos. Si ellos se preguntan, ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Qué tiene Dios para mi vida? Nada más que te arrepientas. Y ya después de ahí ya hay otro tema que es para los creyentes. Dios tiene una voluntad para los creyentes, que es que su santificación, que es que den gracias en todo, que es que sufran por su causa. Y hay una voluntad, esa es la voluntad general para los hijos de Dios, y hay una voluntad particular para los hijos de Dios. Es decir, Dios tiene llamados para cada uno de sus hijos que cumplen un propósito dentro de su voluntad general. No es que el mundo gira alrededor del llamado de una persona, no, eso no es así, sino gira todo en torno a Cristo. Aún así, a Dios le place usar vasos de barro, a Dios le place usar a personas falibles para cumplir sus propósitos, y lo vemos a través de toda la Biblia. Moisés no era un hombre perfecto, ¿verdad que no? Pero era un hombre manso, era un hombre dispuesto. Cada uno de los hombres de la Biblia, hemos visto ya ejemplos quienes no eran perfectos para nada. ¿Qué tal David? No era perfecto. Tuvieron grandes errores, tuvieron grandes caídas, sin embargo, cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque se dispusieron a hacer la voluntad de Dios. El centro de la voluntad de Dios, dijimos, es
Cristo y no es un hombre. Los demás somos quienes tenemos ese privilegio de ser llamados para una tarea específica en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero todo gira alrededor de Cristo. Romanos 11:33 al 36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿verdad? Comienza diciendo: profundidad de las grandezas, de la sabiduría de Dios es insondable para nosotros en nuestro conocimiento limitado, por más eruditos que seamos. La persona más erudita que haya pisado esta tierra no puede alcanzar a comprender el conocimiento de Dios en su totalidad. No podemos darle explicaciones a muchas cosas. Por eso dice el apóstol Pablo a los Romanos, ahí en el capítulo 11, que por Él, para Él, de Él son todas las cosas, y así Él es exaltado, así Él es glorificado. Y esto nos va introduciendo al tema de hoy, y es esta idea que quiero transmitirte, que quiero comunicarte, y es que nadie está sin propósito en esta tierra. En eso podríamos resumir estas últimas dos enseñanzas. Nadie está en esta tierra sin un propósito. Aún quien es no creyente, quien es incrédulo, quien es mundano, para que me entiendas mejor, no está sin propósito en esta tierra. Dios tiene una voluntad para esa persona, y es que se arrepienta. Mucho menos sus hijos, mucho menos aquellos quienes han abrazado a Cristo y el discipulado con Él. Nadie estamos sin propósito en esta tierra. Y quiero aclarar que no estoy hablando de cosas terrenales, porque se habla mucho de eso. Tú naciste para una misión, tú naciste para un propósito. Ok, ¿cuál es? Ser rico, ser exitoso, ser famoso, ser empoderada, y todo este asunto, ¿no? No estoy hablando de cosas terrenales. Estamos en la casa de Dios, en la iglesia, ¿no? Y estamos para transmitir las verdades espirituales. Estoy hablando de cosas espirituales en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces, todos tenemos un propósito. Nadie está sin propósito en esta tierra desde la perspectiva espiritual. Y aquí surge una pregunta que trae un poco de tensión, y es esta: ¿por qué entonces hay tantos creyentes sin propósito? Si Dios tiene un propósito para todos, incluidos sus hijos, ¿por qué hay tantos creyentes o personas quienes van a una iglesia o dicen ser creyentes, quienes no saben ni qué onda? Parece que nada más piensan que es nada más ir a la iglesia y ya, pero no tienen un propósito. ¿Y tú qué onda? No, pues yo soy público, yo aquí tranquilo. ¿Será que Dios no tiene un propósito para alguien así? Dios tiene un propósito para todos. Eso nos ha quedado muy, muy claro. ¿Por qué entonces hay tantos creyentes de banca, como se dice, no? Y por favor, no se sienta ofendido. No pensé en nadie cuando el Señor estaba trayendo esta palabra, porque vas a ver cómo empieza a cobrar sentido. Por lo menos hay dos respuestas a esta pregunta. A la pregunta: ¿por qué, si Dios tiene un propósito para todos, hay tantos creyentes de banca, tantos creyentes sin propósito? Hay por lo menos dos respuestas. La primera es porque no son creyentes en realidad. Y eso, si te pareció fuerte lo anterior, bueno, esto está todavía más. Porque si alguien no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida y dice ser hijo de Dios, entonces, mira, tengo que desengañarte con esta respuesta. Entonces no eres creyente, de verdad. ¿Por qué? Bueno, es posible que sea a causa de una falsa conversión. No sé si me entiendes un poquito lo que te digo. Hay conversiones que son emocionales. Hay personas quienes son abrumadas por problemas, y ciertamente Dios se vale de problemas para llamar con cuerdas de amor a personas, pero hay quienes abrumados por los problemas, por la crisis matrimonial, por la crisis familiar, por un hijo en drogas, por la falta de trabajo, la falta de recursos, etcétera, you name it, cualquier cosa que le abrume. Entonces buscan algo que les ayude a salir de ese problema, y se encuentra por ahí con algún hermanito bien intencionado que le dice: mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Oye, esa oferta está buena, ¿no? Y más cuando estás abrumado en grandes problemas, en grandes dificultades. Dices: claro, sea Cristo, sea Buda, sea Krishna, sea quien sea, yo le entro porque quiero salir de mi crisis, quiero salir de mis problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y se les empieza a dar una serie de requisitos para supuestamente alcanzar la salvación, y a lo cual las personas abrumadas acceden, se emocionan, pero después se dan cuenta de que los problemas no se acaban, de que la vida no es para de sufrir, y de que no hubo una fórmula mágica que de la noche a la mañana les quitara todos sus problemas. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, muchas de ellas desisten, abandonan las filas de la iglesia, las filas del cristianismo, y muchas se quedan ahí, permanecen, pero sin propósito. ¿Por qué? Porque en realidad no hubo una conversión genuina, sino una
una convicción o una conversión, quiero decir, nominal. O sea, repite esta oración. Bienvenido a la familia de la fe. Ya estás, uno más para nuestra lista, ¿no? Puede ser también a causa de una nula conversión. Esa es una falsa conversión, pero puede ser a causa de una nula conversión. O sea, que no hay conversión en lo absoluto. ¿Por qué? Porque no han oído el evangelio. ¿Cómo se va a convertir alguien si no ha oído el evangelio? Y esa es la estrategia también que en muchas oportunidades a la que se ha acudido. No, vente, vamos a tener un concierto cristiano, y lo que tienes ahí es todo un show aquí de los artistas que se presentan y que lo que quieren es vender sus discos, emocionar a la gente por medio de las emociones y la música y todo esto. Y después, nada, o sea, vaya, adiós, compre mis discos, échale ganas. Y después ya les dicen, no, ya eres cristiano. Bueno, no, si no hubo evangelio, no puede haber conversión. Y esa es la razón por la cual muchos no son creyentes, aunque vayan a una iglesia, porque no han creído en el evangelio, porque no han oído en el evangelio. Y si este no fuera el caso, tenemos a un grupo de genuinos creyentes o a un genuino creyente, pero que no camina en el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Bueno, una fue ausencia de conversión o conversión falsa, pero supongamos que sí se convirtió alguien verdaderamente porque oyó el evangelio y creyó en el evangelio y no sabe su propósito. Camina su vida sin propósito alguno desde la voluntad de Dios. Bueno, puede ser porque no está siendo discipulado. Diga discipulado. Puede ser porque a lo mejor genuinamente creyó, y después de haber creído y depositado su confianza en Cristo, ciertamente es salvo. O sea, no hay ningún otro requisito, un post requisito después de la fe en Cristo Jesús. Eso que quedó muy claro, eso está en nuestros core values, ¿no? Nuestra declaración de fe. Sin embargo, alguien quien se convierte genuinamente y nunca se acerca a una iglesia, pues simplemente se va a quedar allí nada más, en la puerta. Nunca va a madurar en la fe, nunca va a ser discipulado, nunca va a conocer el propósito que Dios tiene para su vida. Tal vez la persona se acerca a una iglesia, alguien quien genuinamente se convierte. Quizás se acerca a una iglesia, pero en esa iglesia no hay enseñanza bíblica. Ese es otro problema que causa que las personas no conozcan el propósito de Dios para su vida y por ende no caminen en el propósito de Dios para su vida. O puede ser que se acerquen a una iglesia sana, ¿sí? En donde se predica bíblicamente, en donde todo está como debe estar, sin embargo solo lo hacen religiosamente. Así tampoco puede haber crecimiento. No podemos crecer, y lamento desilusionarlo un poquito, aunque de todas maneras lo amo. No podemos pretender que vamos a madurar espiritualmente escuchando solamente una enseñanza el domingo a esta hora. O sea, por más que hoy vamos a leer un tramo largo de la Escritura, no sobrevivimos con eso. Vete al Golden Corral saliendo de aquí y date un buen atracón, ¿no? De todo. Y con eso trata de sobrevivir en toda la semana como así perfecto y rendir óptimamente. No se va a poder. Y eso es el problema, que muchos pretenden, no, ya fui y el pastor predica bien largo, es del evangelio eterno, es como todos los de casa de oración. Sí, pero aún con eso no vas a sobrevivir en la semana. Necesitamos ir nuevamente a la palabra, en nuestra comunión íntima, asistir a las reuniones para recibir crecimiento espiritual, madurez espiritual, ser parte de la iglesia para ser edificados unos con otros. Y esto lo hemos visto a través de toda esta serie, ¿no? En la enseñanza de hoy vamos a ver que cuando una persona se convierte genuinamente, ve la luz de Cristo, rinde su voluntad a Dios, a Cristo, y eso implica ser discipulado. Y en el discipulado sus ojos son abiertos para hacer la voluntad de Dios. Entonces lo vemos en 3 pasos. Primeramente la conversión, después el discipulado, y entonces se conoce el propósito de Dios para nuestra vida. Haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la enseñanza anterior, vimos que Pablo llegó a Jerusalén, y llegado a Jerusalén, recuerda, Jerusalén es en donde la iglesia nació. Hechos capítulo 2, si nos remontamos muchos años atrás, allí fue donde la iglesia nació. Estaban reunidos en el aposento alto y todos sabemos lo que ocurrió. Descendió el Espíritu Santo y ahí se añadieron a la iglesia 3,000 personas, a los 120 que se reunían para orar en el aposento alto. Y allí nació la iglesia de Jerusalén, que ya había crecido de una manera impresionante. Ya habían pasado por ahí varios pastores y tanta riqueza espiritual.
Pablo regresaba a esa iglesia, a Jerusalén, con sus hermanos, y enfrentó dificultades. ¿Cuáles eran estas dificultades? Yo cuando leía eso decía, wow, trataba de ponerme en los zapatos de Pablo y decía, wow. O sea, en vez de llegar a la iglesia madre, por decirlo así, y que fuera recibido como un misionero, ¿no? Con bombo y platillos, ¿no? Todo lo que ha trabajado Pablo para el Señor, se encontraba con un, sí, Pablo, qué bueno, está bien, gracias por la ofrenda. Pero, nos han dicho esto, nos han dado informes de ti, nos han dicho cosas de ti, bla, 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 bla. Y vimos que es triste que haya en el seno de la iglesia personas quienes dejan de ver las bendiciones espirituales que Dios está trayendo a la iglesia para poner peros, para enfocarse en los peros. En vez de ver cómo el Señor está obrando en la iglesia, se están convirtiendo personas están siendo edificadas, milagros están ocurriendo y tantas cosas, se enfocan en el puntito ahí. Pero, ¿sí? Y a veces cuando te detienes a ver ese puntito, ¿con qué es con lo que te encuentras? Con que es nada, es simple especulación, es simple perspectiva equivocada de alguien, porque vimos que aquellas personas quienes lo acusaban ya, los judíos, hablando de los judíos, no en la iglesia, sino los judíos, acusaban a Pablo de haber metido a un gentil en el templo. Y después del texto vimos que decía, porque creían que habían visto, porque les pareció haber visto a este hombre de Éfeso con Pablo en el templo. O sea, era especulación, pero eso es con los judíos, o sea, judíos que no creían en Cristo, pero en la iglesia había esto. El pastor de Jerusalén y los ancianos trataron de ayudar a Pablo, y eso queda entre tela de dudas, al menos desde mi perspectiva, porque más bien lo que trataban era de ayudar a la iglesia, ¿no? O sea, el pastor y los ancianos y de cualquier iglesia buscamos el bien de la iglesia, no de una persona o de unas familias o de algunas personas, sino de toda la iglesia, porque vamos a dar cuentas a Dios por toda la iglesia. Entonces vimos que ellos trataban de ayudar a Pablo, de ayudar a la iglesia, y le propusieron algo. Mira, hay unos hombres quienes van a pagar voto de nazareato, entonces paga sus gastos y así la gente va a ver que pues andas conforme a la ley, que no es cierto de lo que se te acusa. Y Pablo vimos que no se puso sus moños, como decimos, ¿verdad? No dijo, ¿qué? Yo no voy a hacer eso, porque hacer eso sería asumir que yo me equivoqué y yo soy el apóstol y no me equivoco. Así como muchos creen, ¿no? No, todos nos equivocamos porque somos humanos. Y un día podemos equivocarnos y ¿qué se hace? Pues, ¿sabes qué? No funcionó, la regamos, seguimos adelante, no pasa nada. Así que Pablo no se puso sus moños, porque no trataba de guardar su buen nombre, no trataba de guardar su buena imagen, lo que trataba era de cuidar a la iglesia y de glorificar a Dios. Entonces accedió, porque era un bien para la iglesia. Sin embargo, hermanos, aunque este plan era bueno, parecía bueno, Dios tenía un plan para con Pablo y no cambió el plan de Dios. Nuestros planes, nuestras mejores intenciones, nuestros proyectos jamás van a impactar la voluntad de Dios. Hay quienes dicen, la fe mueve la mano de Dios. No, nada mueve la mano de Dios. Dice la palabra que Él es como una roca inamovible. ¿Y acaso algún vaso de barro, verdad, le va a decir al alfarero? Y se va a poner a altercar con él y le va a decir, ay, ¿por qué, Señor? Yo tengo mucha fe y voy a hacer que cambies tu voluntad. Eso está en la mente de alguien infantil espiritualmente, ¿no? La voluntad de Dios no cambió. Pablo fue arrastrado por los judíos fuera del templo con el propósito de apedrearlo, de matarlo. Y estaba acusado de blasfemia, estaba acusado de meter a gentiles al templo. Sin embargo, Dios guardó a Pablo. Dios permitió que el plan de ellos no funcionara como ellos esperaban. Le permitió una revolcada a Pablo. Sin embargo, Dios lo guardó. ¿Para qué? Para que en esta ocasión Pablo fuera un testigo en cadenas. Él fue aprehendido, la profecía de Agabo se cumplió, fue atado de pies y manos con cadenas, y vemos cómo desde aquí el Señor empieza a hablarnos. Versículo 37 del capítulo 21 de Hechos. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Bueno, aquí podemos ver que el tribuno
no estaba muy seguro de quién era el prisionero. El tribuno era romano, completamente ajeno al judaísmo, mucho menos conocía el cristianismo. Él solamente estaba allí en la torre, guardando que estos judíos que estaban bajo el imperio romano estuvieran en orden, estuviera todo tranquilo. Se armó un alboroto, querían matar a este hombre, y el soldado bajo órdenes lo tomó, y a la hora de verlo, pues tenía un aspecto pues todo, pues ¿cómo te ves cuando te revuelcan, no? No te ves como muy bien, ¿no? O sea, entonces lo veía como, pues, quién sabe, ¿no? Todo mugroso, todo arrastrado, todo ensangrentado, porque también le pegaron su calentadita a Pablo. Entonces cuando él le habla en griego, el soldado, el tribuno se sorprende, le dice, ¿sabes griego? Así que imagínate que andas todo mugroso del trabajo y le dices a un americano, ¿no? Hey, how you doing? Oh, do you speak English? Así, algo así, ¿no? Fue la escena. Este tribuno pensaba que tenía ante él a un pez gordo, ¿sí? A alguien quien era un criminal terrible, porque el alboroto, pues, te daba a pensar eso. Este no es cualquier ladroncillo, este es un pez gordo. El tribuno tenía una idea de quién podía ser, y lo vimos ahí en el versículo 38, porque le pregunta, ¿no eres tú un egipcio? ¿Este egipcio? Bueno, ¿quién era este egipcio? Datos históricos nos revelan que 3 años antes de esto que estamos viendo, un egipcio sedicioso, rebelde contra el imperio romano, se presentó en Jerusalén como profeta. Se levantó y dijo, yo soy profeta, ¿verdad? Él promovió una revuelta entre los judíos. Sacó al desierto a unos 4,000 de los más radicales, y se les nombra aquí como sicarios. Sicario en el original significa hombres de las dagas, o sea, eran hombres armados, hombres peligrosos, dispuestos a matar. Estos sicarios, ¿qué es lo que hacían? Que se mezclaban entre la multitud. Imagínate el templo lleno de personas en los atrios por todos lados, se mezclaban entre la multitud y con sus dagas mataban a judíos quienes simpatizaban con el imperio romano. Ellos entre la multitud distinguían a personas o a judíos quienes eran pro Roma. Entonces ya tenían su target, ya tenían el objetivo, iban y de alguna forma les clavaban las dagas y mataban a estos judíos que simpatizaban con el imperio romano. Y eso no fue todo lo que desencadenó este egipcio. Ellos asesinaron nada más y nada menos que al sumo sacerdote, a uno llamado Jonatán. Esto ya era algo grave. Este egipcio también se llevó a otros de sus sediciosos seguidores al monte de los Olivos, y él les prometió que los muros de Jerusalén iban a caer si ellos daban 7 vueltas, ¿no? Y después de las 7 vueltas los muros se iban a caer y que ellos iban a vencer a los romanos. ¿Qué tal? Por supuesto que los romanos no iban a permitir tal cosa. El procurador Félix mandó tropas para combatir a estos sicarios y a este revoltoso egipcio. Sin embargo, aunque mató a muchos y atrapó a otros, el líder de esta sedición, de esta rebelión, pues muchos dicen que escapó. Así que ellos pensaban que tenían a este egipcio por el alboroto del templo. Y esto, sin duda, lo que hizo este egipcio, en el dato histórico que te acabo de dar, fue una locura, ¿no crees? Es fanatismo, es rebeldía, es todo esto junto. Locura, fanatismo y rebeldía en el Nutribullet, y después lo tienes ahí en... Esto es un acto, y fue un acto reprobable, tanto para romanos como para judíos, porque los romanos obviamente se sentían amenazados, y obviamente lo combatieron, y también los judíos se sentían ofendidos porque estaban matando al sumo sacerdote y se estaban rebelando en contra de la autoridad romana. El tribuno pensó que Pablo era ese egipcio, pero cuando lo oyeron que estaba hablando en griego clarito y perfecto, se sorprendieron, se sacaron de onda. Y cuando yo leía este dato histórico, fue inevitable para mí recordar algo que ocurrió en el 2008. En el 2008 en México, exactamente el 9 de septiembre del 2008, sino 9. Hubo un personaje quien se asemejó mucho en su fanatismo, locura y todo esto con el egipcio. Fue un hombre quien dijo que Dios le había hablado en sueños y que él había visto que un gran terremoto iba a ocurrir en México. Qué gran revelación, ¿no? Si hay terremotos en México en todo el tiempo, ¿no? Y pues es obvio que va a seguir habiendo, o sea, no es nada nuevo. Pero él tuvo esta gran revelación en su sueño. La interpretación de su sueño fue: esto es un mensaje divino que yo tengo que dar y tengo que advertirlo al presidente de México en ese tiempo, Felipe Calderón Hinojosa.
¿Qué hizo este hombre? Secuestró un avión. Tuvo la gran y brillante idea de secuestrar un avión. Tomó 2 latas de Jumex, de jugo, y las rellenó de tierra con unos poquitos para que parecieran explosivos, todo en un calcetín, un reloj digital, y amenazó a la tripulación con detonar la bomba si no le daban 7 vueltas a la Ciudad de México. Ni siquiera el combustible era suficiente para dar las 7 vueltas, pero él decía que Dios le dijo eso. Bueno, así que pidió una audiencia con el presidente para darle esta gran revelación que él había escuchado, recibido supuestamente de Dios. Mantuvo a 104 pasajeros como rehenes, y entre estos pasajeros habían estadounidenses, habían franceses y un diputado local por Quintana Roo. ¿Qué tal? Fue inevitable, o sea, eso fue, hermanos, una onda de no que uno se avergüence por Cristo, pero cuando te preguntaban, oye, ¿tú eres cristiano así como ese? ¿A poco a ti también Dios te habla? No, el bullying estuvo terrible. Ay, a ti también Dios te habla de que las bombas y los terremotos. Fue una vergüenza. Lo que provocan este tipo de personajes y de experiencias y de ideas y sueños y revelaciones es que a todos los cristianos se nos tache de fanáticos, de rebeldes y de locos. Es lo que hace. Lo mismo pasó con Pablo. Pensaban que era un fanático y pensaban que era un criminal. ¿Qué vamos a hacer cuando nos pregunten, ¿eres tú como esos fanáticos que ponen bombas y que están ahorita ya en California acusados de graves crímenes? Pues, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a ver qué es lo que hizo Pablo cuando lo trataban de comparar con un loco como estos. Versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío y de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pablo debía aclarar rápidamente que no era egipcio y estaba hablando ya en griego con un acento perfecto para que no notaran que era egipcio. Él decía que era de ascendencia judía, o sea, no egipcio. Él decía que era de una de las ciudades más importantes de Asia Menor, que era Tarso. Dice, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Él hizo esto, hermanos, no porque vio una oportunidad para defenderse. Él ya había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo estoy dispuesto no a ser encadenado nada más, sino a dar mi vida. O sea, pero él hizo esto porque vio una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque tenía claro su propósito. ¿Te fijas? Hay quienes llegan a sufrimientos y como no tienen claro su propósito empiezan a gritar, Señor, ¿por qué a mí? ¿No? Fue el mismo Pablo quien le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En esta ocasión Pablo va a predicar, empezando con su testimonio, en una situación que aparentemente es fuera de tiempo, ¿no? O sea, no es que había todo preparado para que Pablo diera un discurso, no es que estaban ya las cámaras listas, el micrófono y toda la gente, toda la audiencia dispuesta, así como aquí, qué maravilloso, ¿no? Que están todos dispuestos a escuchar la palabra. Bueno, allí no, aparentemente era fuera de tiempo, pero Pablo no va a desaprovechar la oportunidad para predicar y esta vez vamos a ver cómo inicia dando su testimonio que después pretendía Pablo que abriera la posibilidad de presentar a Jesucristo de una forma todavía más clara, ¿no? Dice el versículo 40 de Hechos 21, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, ahora cambió de idioma, diciendo, vamos a ver el capítulo 22, versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Aquí vemos varias cosas. Vemos que Pablo habla el mismo idioma de estos hebreos. Vemos también que los llamó varones, hermanos y padres. O sea, se identificó con ellos sin guardarles rencor por la calentadita que le habían puesto y por la arrastrada que le habían dado. O sea, a pesar de eso, estaba dispuesto a hablar su mismo idioma para predicarles el evangelio y estaba dispuesto a llamarles y hablarles con todo respeto, ¿sí? Varones, hermanos y padres, refiriéndose también a las autoridades espirituales quienes se encontraran allí presentes. Y lo que yo veo interesante aquí es que Pablo estaba acusado de hablar mal contra el pueblo. Sin embargo, aquí vemos que les está hablando bien, ¿cierto? No perdamos de vista que los romanos
están siendo testigos de esto que está ocurriendo. Ya no están entendiendo mucho porque ellos no hablaban lengua hebrea, que se cree que era arameo, lo que estaba hablando ahora Pablo. Así que ellos no entienden, pero estaban viendo cómo Pablo interactuaba con sus hermanos judíos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? El mundo que está a nuestro alrededor quizás no entiende muchas cosas. Es más, no entienden nada de las cosas espirituales. Son locura para ellos. Pero sí son testigos de tu vida, de mi vida y de cómo nos relacionamos entre nosotros. De las publicaciones que ponemos en nuestras redes sociales. Si eres de esos que andan tirándole Raimundo y Medio Mundo de tus hermanos en la fe en el Facebook, bueno, acuérdate de esto. Los romanos, o sea, entiéndase, los no creyentes están viendo eso. Y si algún día se te ocurre predicarles el evangelio, pregúntame si te van a creer. Pablo nos da varias lecciones y es que él se identifica con los perdidos. ¿Por qué? Porque un día estuvo perdido. Muchos cristianos cuando avanzan en la fe y tienen años se olvidan de que algún día fueron pecadores, borrachos y de todo, igual que todos los demás. Y eso los lleva a ¿qué? A menospreciar a quienes no tienen a Cristo. No es que ese es un borracho, aleluya, yo no me junto con él, ¿no? Esto les lleva a guardarles rencor a esos incrédulos quienes los ofenden, porque sí o no te ofenden tus familiares no cristianos. Claro. Y muchas veces por ser cristiano, la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Les vamos a guardar rencor? ¿Vamos a orar para que el Señor los tenga en fuego lento? O simplemente a mandarlos al infierno. Vimos hace 2 viernes aquí en la reunión general acerca de ese versículo que habla, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero ese juzgar, está hablando Jesús de no juzgar para condenación. Podemos hacer críticas constructivas a nuestros hermanos, claro, después de haber sacado la viga de nuestro ojo. Pero ahí Jesús está hablando de mandar al infierno a Raimundo y Medio Mundo. Sin embargo, vemos que eso es la práctica común. No, ese es un hijo del diablo, va para el infierno. Y va a arder en fuego lento, ese no tiene perdón de Dios. Ay, hermanito, aleluya. Usted es el que estaba levantando las manitas ahorita. Ay, santo, santo Dios. Esto ha llevado a muchas personas a no predicarles más a aquellos quienes rechazan a Cristo y les rechazan a ellos. Ya no les predican más. No, ese ya es caso perdido, yo ya no le predico. Si no te lo ha prohibido, síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Y si te lo prohíbe, sigue orando por él. Ni se te ocurra mandarlo al infierno tú, porque ni tú ni yo podemos mandar al infierno a nadie. ¿Sí queda claro eso? Y si no, como quiera, no cambia. Para la audiencia de Pablo, esto era una defensa personal. Ellos pensaban, no, este se está defendiendo. Sin embargo, vemos que era para él una oportunidad para hablarles del evangelio a sus paisanos judíos, hebreos, de quienes él decía, si yo pudiera ser maldito, ser anatema, dar mi salvación por ellos, la daría. ¿Qué tal? A pesar de que lo trataron como lo trataron, ¿no? Versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Esto nos enseña algo. La blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué tal? Esto estaba pero fuera de control. Y cuando Pablo les habla lleno del Espíritu Santo, con respeto y con amor, después de que lo revolcaron, eso calmó la ira. Guardaron silencio y pudieron escuchar. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, les da su origen nacional, nacido en Tarso de Cilicia. Entonces vemos aquí que Pablo era un judío helenista, de padre y madre judíos, pero nacido en la dispersión. Dice, pero criado en esta ciudad. O sea, ahora les va a dar su formación religiosa, porque fue allí mismo en Jerusalén, desde su infancia, en donde desde su infancia él fue criado, instruido, desde la infancia hasta su juventud, a los pies de Gamaliel, dice. Este Gamaliel, ya lo vimos también en una de las enseñanzas anteriores, era Rabán Gamaliel, o sea, era uno de los más respetados y destacados maestros de aquellos tiempos. Continúa diciendo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, escucha esto, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí les está diciendo y revelando no solo su origen nacional, su formación religiosa, sino también su condición personal antes de Cristo. Él se está identificando con ellos en el idioma, se está identificando con ellos al no responder con ira ante la ira inminente y notoria que había ante él. Pero se está identificando con ellos en su celo de Dios. Ellos lo habían llevado hasta allí por un supuesto celo de Dios. Y Pablo, lejos de mandarlos al infierno a todos, se identifica con ellos y se acuerda. Dice, yo un día fui como ustedes.
Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Después de decir, yo tengo profundo dolor por mis hermanos de Israel, dice, porque yo les doy testimonio. O sea, yo puedo ser testigo de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí estaba siendo testigo Pablo del celo de sus paisanos judíos, hebreos. Pero dice él, es un celo, sí, pero no conforme a ciencia. Eso es algo negativo. Tener un supuesto celo sin sabiduría, tener conocimiento sin sabiduría, eso es algo negativo. Sin embargo, vemos aquí que no es algo para descalificar a nadie. Él mismo había tenido ese celo sin ciencia y a continuación lo describe en el versículo 4. Fíjate cómo era el celo sin ciencia de Pablo. Perseguía yo este camino, o sea, perseguía yo el camino a los cristianos, ¿no? Lo hacía intensivamente, fíjate cómo dice, hasta la muerte. ¿Cómo? Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Lo hacía intensivamente e indiscriminadamente, o sea, sin distinguir. Él no tenía problemas que si era hombre, que si era mujer, no, vas también para la cárcel, hijo. No, que es niño, también niño. Versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Esto es una evidencia de lo que él está diciendo. Yo he conocido muchos, ¿no? Quienes salen por ahí a dar su testimonio, pero uno siempre me llamaba mucho la atención, que él decía que era ya tu paisano, decía que era de la Mara Salvatrucha, porque había sido de la Mara Salvatrucha. Sin embargo, lo veías y tenía cara así como de Barbie, así todo bien, así todo piel bonita, güerito, así. Los de la Mara Salvatrucha andan todos tatuados, ¿no? Y estaba todo flaquito, yo era de la Mara Salvatrucha. Ay, pero bueno, lo contrataban para que diera su testimonio, y ahí inventaba sus historias, ¿no? No había nadie quien pudiera decir, sí, efectivamente, yo también fui Mara y este era mi partner ahí, ¿no? De crimen. Pero Pablo está revelando que su testimonio no era falso, no era exagerado tampoco. Resulta que muchos salen ahí también que no, que yo era sicario y que yo era narco. No, hombre, nomás porque de ahí vendiste unos cigarros, ¿no? Con la secundaria. Entonces ya eres narco. Pablo no estaba ni exagerando su testimonio, ni dando un testimonio falso, como muchos lo hacen, los graban para andar por ahí artisteando, ¿no? Y vendiendo sus discos de sus testimonios falsos. Dice Pablo, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea, la persecución que Pablo emprendió hizo que los cristianos se dispersaran por Jerusalén, por Judea, por Samaria, Antioquía, Chipre y hasta Damasco. O sea, la persecución de Pablo se extendió 350 kilómetros. Eso es lo que estaba dispuesto a hacer Pablo para destruir a los del camino. Y eso nos sirve de ejemplo, ¿no? Porque a veces decimos, ay no, 25 millas está muy lejos. Bueno, Pablo viajaba 350 kilómetros, estaba dispuesto a hacerlo para acabar con los cristianos. Entonces, vemos cómo en camino a Damasco, Pablo dirigiéndose a matar a más cristianos, ocurrió algo en su vida que hizo que cambiara para siempre. Y vamos a hacer una lectura y una aplicación breve a algo que ya se hizo en la enseñanza número 20 de Hechos capítulo 9, ¿verdad? Es nuestra enseñanza número 20, explicamos el capítulo 9 de Hechos, la enseñanza se llama ¿qué quieres que yo haga? Versículo 6, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. A mediodía, la luz es fuerte, ¿no? O sea, hay una luz muy, muy fuerte. Dice Pablo aquí que una luz del cielo, más brillante que la luz natural, dice que lo rodeó. Eso fue lo que cambió la vida y el propósito del apóstol Pablo. Lo que cambió su vida y su propósito fue la luz del cielo. ¿Cuál era su propósito? Perseguir y matar a los cristianos. Él ve la luz y esa luz cambia su vida y cambia su propósito. Esa luz, hermanos, es Jesús. Jesús quien dijo en Juan 8:12 que Él es la luz del mundo. Dijo Él, el que me sigue, quien me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida, tendrá la luz de la vida. Versículo 7, eso es lo que ocurrió con nosotros. El Evangelio prendió la luz para nosotros, nos encendió la luz. Versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No sé si estás viendo las distinciones. Primero vio la luz, Jesús, el Evangelio. Después oyó, así como nosotros. Vimos la luz del Evangelio,
oímos su voz, la luz nos resplandeció y entonces nuestros oídos fueron abiertos a la voz de Dios. La palabra que Pablo oyó tras ver la luz no fueron palabras de ánimo, como muchos esperan, muchos incrédulos esperan que Dios los anime. Sí, los va a animar, pero para que se arrepientan, porque esa es su voluntad. Pero las palabras que el Señor Jesús le dio a Pablo no fueron palabras de ánimo, no fueron palabras de motivación. Échale ganas, mi campeón. Se ve que eres bien dedicado, eres bien emprendedor y le echas ganas, échale ganas, sigue adelante. No, por eso no podemos tomar este púlpito para andar de motivadores y de todo este asunto. Necesitamos hacer el llamado al arrepentimiento. Así que lo que Pablo oyó no fue una motivación, no fueron palabras de ánimo, sino fueron ¿qué? Una confrontación con su pecado. ¿Por qué me persigues? ¿Qué tal? Suena fuerte, ¿no? Y viniendo del Señor Jesús, versículo 8, porque una conversión genuina es producida por la convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no puede haber conversión genuina. Si hay motivación, si hay entretenimiento, si hay mucho conocimiento y exposiciones doctrinales elaboradas, temas controversiales, temas que son escandalizadores, pues está bien, está bonito, pero allí no puede haber una conversión genuina porque no hay una confrontación con el pecado, por lo tanto no hay arrepentimiento. Versículo 8, yo entonces respondí, vamos a detenernos ahí en esas palabras de Pablo, vio la luz, oyó la voz de Dios que le confrontó con su pecado. ¿Y qué hizo Pablo? Respondió, porque no basta solo con oír la voz de Dios que revela el pecado. Por eso decía que hay muchos quienes van a iglesias en donde se predica bien, se predica la sana doctrina y oyen el mensaje, y lo oyen fuerte y claro, hasta a lo mejor lo entienden, pero no responden. Ese es el asunto. Hay muchos a quienes se les predica el evangelio claramente, de una manera adecuada, equilibrada, y lo oyen bien y dicen, no, pues sí, yo sé que soy pecador, ya sé, pero nadie es perfecto, ¿verdad? Y nunca responden al llamado del evangelio. Versículo 8 vimos, entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Esa respuesta no era una respuesta de reclamo, a ver, ¿y por qué me tiras? A ver, ¿y por qué esto si yo? Nada, no había más voluntad ahí. Pablo había rendido su voluntad a Cristo y quería conocer más a quien le estaba hablando. Y cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte más. No solo lo cantamos, sino que lo decimos como que realmente queremos que ocurra. El Señor se revela a nosotros. Veíamos el viernes, pide y se te dará, busca y hallaréis, toca y se te abrirá. Cuando buscamos la voluntad de Dios, el Señor nos la da. Él se revela a nosotros y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, pero continúa la confrontación con su pecado, a quien tú persigues. Esto nos habla de que cuando nos disponemos a oír la voluntad de Dios, cuando nos disponemos a conocer más a Dios, Dios no nos va a decir, qué bueno, mijito, ahora ya no te voy a decir nada, Voy a ser así como esos papás que ven al niño que está haciendo un desastre. Mi hijo, pórtate bien. Es que usted sabe cómo son los niños, ¿no? No, Dios no es así. Dios continúa exhortándonos, continúa confrontándonos con nuestro pecado. El Señor le dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Y es que no es en alguna religión, no es en códigos morales, haz esto, no hagas esto, quítate esto. Muchos piensan que el cristianismo es eso. Quítate la falda, ponte el pantalón, déjate el pelo largo y no sé qué, y no te pongas eso, no te pongas joyas, quítate, ponte, y no vayas y ve. Piensan que eso es cristianismo, pero no es en códigos morales, no es en una religión, sino en Jesús de Nazaret, es en quien hay salvación. El apóstol Pedro lo dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo podemos ser salvos. Y fue lo que Jesús le reveló a él, quien respondió a esa luz y a esa voz que oyó. Ahora se los estaba revelando Pablo a judíos y a gentiles. Recuerda que no era la primera vez que los judíos oían el evangelio. Lo oyeron por medio de Juan el Bautista, lo oyeron por medio de Jesús, lo oyeron por medio de Pedro en Pentecostés. Y ahora vemos que viene de Esteban, lo viene ahora por medio de Pablo también. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hermanos, arrepentimiento y fe implica creer. ¿Creer en qué?
creer en el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados. Eso es arrepentimiento y fe, es confiar en que no hay nada que yo pueda hacer para merecer el favor de Dios. Fue lo que hizo Jesús, y ese sacrificio nos trajo perdón para nuestros pecados. La salvación trae consigo el señorío de Cristo. Ese es el asunto, y eso es en donde muchas veces se falla. Por eso ponía esos ejemplos al principio, en donde pensamos que no, ya eres cristiano, ¡ay, qué bonito! Aleluya, vamos a juntarnos, a cantar, a pasarla bien, a tener un mensajito que esté bonito y aleluyita, ¿no? Muchos piensan que es así, pero salvación trae consigo el señorío de Cristo. Somos nosotros sus siervos, somos nosotros sus hijos quienes se someten a su voluntad, somos nosotros quienes nos sometemos a la voluntad del Rey. Y mira, nos encanta esa idea porque ya como que ya la recibimos, ya la digerimos. No, pues sí, soy siervo de Cristo, soy siervo del Señor. Pero esta semana oí a alguien quien decía algo que me llamó mucho la atención y se me mantuvo ahí en la mente, ¿no? Nadie sabe qué tan siervo es hasta que lo tratan como uno. Nadie sabe qué tan siervo es hasta que lo tratan como siervo. No, yo soy siervo de Cristo, aleluya, yo sirvo al Señor. Haz esto. ¡Ay, por qué! ¿Tú qué te pasa? Yo... Bueno, eso es lo siervo que eres. Nadie sabe qué tan siervo es hasta que lo tratan como uno. Y muchos cantamos, me rindo a ti, me entrego a ti. Uy, hasta le echamos acá, ¿no? Y quiero hacer tu voluntad. Hasta lo hacemos, levanta tus manos y dile al Señor. Y luego el Señor te dice, haz esto. Ay, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquel? A mí se me hace. Y empezamos con estos asuntos, ¿no? Bueno, nadie es tan siervo hasta que lo tratan como uno, ¿no? No se percibe a un creyente en Cristo quien haga lo que le dé su gadarena gana. No se percibe un creyente así, o quien espere que Dios le dé explicaciones de cada cosa que le pide. Aquí vemos que cuando el Señor viene a ser nuestro Salvador, viene a ser nuestro Señor, y un Señor es quien nos dice lo que hemos de hacer. Y a veces nos abrazamos de nuestros logros personales, nos abrazamos de nuestros años en el Evangelio, nos abrazamos de lo fuerte que gritamos y de lo duro que pegamos. Pero Pablo era alguien duro, ¿no? Era alguien celoso, y él describe su testimonio en el capítulo 9. Era un hombre judío de judíos, circuncidado el 8º día y enseñado por Gamaliel. Y cuando se encontró realmente con Cristo y oyó su voz y le acusó y le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo rindió su voluntad a Cristo y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no hablaba el gran fariseo de fariseos, ya no hablaba el hombre que era irreprensible en cuanto a la ley, ya no hablaba el erudito que era políglota y hablaba muchos idiomas, hablaba un siervo y decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque no se percibe un creyente en Cristo quien haga lo que le dé su gadarena gana. Jesús no le va a decir a Pablo en ese momento, bueno, Pablo, vas bien, has pasado todas las pruebas, excelente, ahora ya comienza con tu viaje misionero. Pablo no le dice eso. Dice, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aquí hay una analogía que cobra sentido con lo que te decía al principio. El Señor, cuando nosotros nos convertimos, a todo cristiano, o sea, sin distinción, a todo cristiano le dice lo que dice Hebreos 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y el Señor nos dice eso, ve al lugar en donde se te dirá todo lo que vas a hacer. Y Jesús no le dijo a Pablo, échale ganas, mijo, ya viste la luz, ya reconociste, tú échale ganas ahora, sé buena persona, pórtate bien. De vez en cuando escúchate algunas prédicas en YouTube, varias, y échale ganas. Si tienes tiempo, pues ahí vas a la iglesia, ¿no? Pero no te tienes que molestar mucho, no te incomodes, ¿no? ¿Vemos? Versículo 11. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Quién te trajo hoy de la mano en la iglesia? Porque a veces Dios se vale de hermanos para que podamos ver la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios. Y qué bueno, los evangelios narran de un cojo quien fue llevado a Jesús
por 4 amigos, quienes a pesar de ver la casa llena no se agüitaron y dijeron, ay, no hay estacionamiento, vámonos, ni modo, mijo, te quedaste sin milagro. Ay, es que no hay clases para niños ahí. No, es que no hay clases de empresarios ahí. Es que no hay clases de estudiantes universitarios, quién sabe qué. No. Ellos vieron los obstáculos y se subieron al techo, hicieron un hoyo y le bajaron al amigo. Bueno, a lo mejor a ti te trajeron situación similar el día de hoy. Bueno, dales gracias. Te aman. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. En la iglesia, hermanos, hay pastores, hay ancianos, hay hermanos maduros en la fe, los cuales tenemos una función y también tenemos un propósito y un objetivo que se encuentra en Efesios 4:12. Es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La función de pastores, de apóstoles, de profetas, evangelistas y maestros no es que los aplaudan, no es que se hagan famosos, no, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar es la palabra griega katartizo, que significa restaurar. Ese es uno de sus significados. Estamos aquí para restaurar. Usted, visitante, miembro de esta iglesia, sepa que nosotros, pastores y ancianos, estamos aquí para restaurar. Si usted necesita ser restaurado, puede acercarse con nosotros. Nosotros no leemos mentes, ni tampoco adivinamos. Si usted no se acerca, nunca vamos a saber, nunca va a ser usted restaurado. Pero si usted se acerca, para eso estamos. Ay, es que yo creo que está ocupado. Sí, claro, estoy ocupado, pero para eso estoy. Para restaurar, los ancianos estamos para eso, no para otras cosas, no para andar planeando rollos, no, estamos aquí para restaurar, esa es nuestra principal misión. Perfeccionar, restaurar, ¿a quiénes? Es muy importante según el texto que estamos viendo, ¿lo ves? Estamos aquí para perfeccionar y para restaurar, a lo mejor suena duro, pero no a los de la esquina, no a quién sabe quién, sino a los santos, a quienes han creído, a quienes Dios les ha dicho, porque si tú eres miembro de esta iglesia no es porque tú lo decidiste o porque a ti te pareció mejor o porque de plano no hay otra, ¿verdad? Es la menos peor de todas. No, fue porque el Señor te dijo. Y si el Señor te dijo, así como le dijo a Pablo, bueno, entonces ese es el lugar en donde serás restaurado. Los creyentes recibimos la vista y comenzamos a ser restaurados y transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Comenzamos a ver cosas desde la perspectiva espiritual para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 14 de Hechos 22. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿para qué? Para que triunfes, para que seas rico, para que seas exitoso, para que, para que conozcas su voluntad. Para eso hemos sido escogidos. Muchos se quedan ahí, no, Dios escogió a unos, Dios me escogió y los elegidos. ¿Pero para qué? Hemos sido escogidos para ser santos. Hemos sido escogidos para conocer su voluntad, dice, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios desea, hermanos, que sus hijos conozcamos su voluntad, que conozcamos su propósito. Y para eso, porque eso se oye muy bonito. Mira, si yo lo dejo aquí, Dios desea que conozcas su voluntad. ¿Qué tal? Ahí lo recortas, ¿no? Y lo pones ahí en YouTube. Se oye bonito, ¿no? Pero para eso Dios usa vasos de barro. Ya no. No, yo quería que me la mandara por WhatsApp, ¿no? Dios usa vasos de barro para abrir nuestros ojos. ¿Te fijas lo que está pasando con Pablo? Dios usa vasos de barro para abrir nuestros ojos y para afinar nuestros oídos espirituales. En el versículo 15 vemos el propósito de Dios para Pablo, pero también el propósito para todos los discípulos de Cristo. Dice el versículo 15, porque serás ¿qué? A ver, otra vez. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ese es el propósito de Dios para todos, ¿te acuerdas? Los creyentes. Si leemos en la Biblia nos vamos a dar cuenta de que no hay discípulos de Cristo sin un llamado. No hay discípulos de Cristo sin un propósito. No hay discípulos de Cristo de banca, para que me entiendas de otra forma. No hay discípulos de Cristo de banca. El discipulado consiste en ¿qué? Dijimos que
Los vasos de barro estamos en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y perfeccionar, catartizo, como dije, significa restaurar, pero también significa hacer apropiado. ¿Apropiado para qué? Según Efesios 4:12, para la obra del ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque a todos se nos ha dado una comisión. Si eres creyente, si eres discípulo, tienes una comisión que está en Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, no se puede hacer discípulos si no se es discípulo. Y esto me lleva a una reflexión un poquito aguda, y es esta. La razón por la que muchos no hacen la gran comisión es porque no son discípulos. Suena fuerte, ¿no? Pero ya te expliqué un poco acerca de eso. Claro, por eso no evangeliza, porque no conoce el evangelio. ¿Cómo va a hablar de lo que no conoce? ¿Cómo va a vender, entre comillas, lo que no ha consumido? No se puede hacer discípulo si no se es discípulo. Y esa es una de las razones, como dije, de que muchos no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se dejan discipular. No se dejan discipular. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Si has oído el evangelio, no dejes para mañana tu respuesta. El llamado ahí está, la comisión ahí está. Todo es muy claro. El problema es de que decimos la próxima semana, el próximo mes. No, ya vamos en febrero del 2020, mejor hasta enero del 2021 para ir en orden, ¿no? Con el año. ¿Y quién te garantiza que vas a vivir en enero del 2021? ¿Quién te garantiza o quién nos puede decir que por ahí de marzo o abril vas a estar delante del Señor? Ay, Señor, pues ¿para qué te adelantaste? ¿Verdad? Yo ya había planeado que para el 2021. No dejemos para mañana nuestra respuesta. Si hemos creído, no dejemos para mañana nuestro discipulado. Si no has oído el evangelio, no dejes para mañana tu respuesta. Si has creído, no dejes para mañana tu discipulado. Si ya eres discípulo, no dejes para después lo que Dios te llama a hacer. ¿Te ha llamado Dios a predicar? A lo mejor dices, aleluya, sí, yo ya me vi ahí predicando. Okay. ¿Ya te inscribiste a un cursito de Biblia o algo? No, pues no. ¿Y luego? Vemos aquí que el Señor no le dijo a Pablo, hey, ya creíste y todo, órale, lánzate a tu viaje misionero. No, pasó un proceso, Pablo. ¿Dios te llamó a la música, por ejemplo? No, sí, yo voy a ser gran trompetista del Señor. Okay. Y ya por lo menos buscaste un video en YouTube, algo. No, pues ahí te la vas a llevar, soñando nada más. El año pasado, para ir acercándonos a lo que viene, me estaba acordando que el año pasado a mi esposa, que está aquí, la operaron de la vista. Ella tenía una graduación buena y gruesa, y la operaron para que ya no usara lentes. Yo recuerdo cuando la llevé, y es más, yo vi la operación porque te dejan verla y todo, ¿no? Cuando salimos de allí, mi esposa no podía ver claramente. De hecho, le dieron unos lentes así bien padres. Y ella tuvo que esperar un tiempo con esos lentes y luego ya pudo ver bien, ya pudo ver con claridad. Y ahora ya no usa lentes, ahora ya su vida es diferente, ¿no? Así ocurre con nosotros también. Al principio nuestra vista espiritual está borrosa y se va mejorando. Y vamos a ver cómo Pablo está en esta misma situación. Su vista espiritual todavía está borrosa. Y lo vemos aquí, el versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. O sea, Pablo estaba siguiendo la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús. Nunca cuestionó, no dijo nada. ¿Por qué? Porque fue un genuino encuentro con Dios. Hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Según el capítulo 9, versículo 26 del mismo libro de los Hechos, vemos que Pablo regresó a Jerusalén. Sin embargo, dice la palabra que no fue recibido por los hermanos. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Ya Pablo convertido, era otro Pablo, ¿no? Y trataba de ir con los hermanos de la iglesia. Y decía, ¿dónde tienen reunión? Pues yo voy a ir. Pero los hermanos, ¿quién es? No lo dejes entrar. ¿Quién está afuera? No, Ujieres, por favor, no dejen entrar a ese cuate porque es terrible. Seguramente viene a matarnos. Dice, no creyendo que fuese discípulo. Dice que todos le tenían miedo. Esa fue la primera prueba de Pablo. ¿Te imaginas? Normalmente tenemos el concepto, y no está mal, ¿no? O sea,
Es entendible y es lógico. Que alguien cuando se convierte y busca una iglesia, pues todos lo recibimos con mucho gozo y le ponemos un corazoncito y le damos un abrazo y por ahí alguien hasta lo invita a comer y está maravilloso, ¿no? Pero ese no era el escenario de Pablo. Pablo se convirtió, llega a la iglesia y no lo reciben, no lo dejan entrar, no lo admitían. Tuvo que Bernabé interceder por él ante los apóstoles y luego ya lo admitieron como miembro, pero no dudo que haya sido una prueba para Pablo. ¿Pero qué hizo Pablo? Ay, no, ya mejor me voy otra vez al mundo porque estos, no, que son muy cristianos y no me quieren admitir, ¿no? ¿Te fijas? Versículo 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea, muchos comentaristas, muchas personas que le saben a esto, dicen que esta visión, este éxtasis que tuvo el apóstol Pablo fue en ese proceso, en esa etapa en la que él no era admitido en la iglesia de Jerusalén, aunque después le admitieron. Pero el éxtasis y la voz que él escuchó, o la visión que él vio, le dijo, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aquí vemos que el Señor le está hablando y le está dando una instrucción concreta, pero esta vez, ¿qué es lo que hace Pablo? La instrucción era precisa, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Nomás que como su vista espiritual estaba borrosa todavía, no lo dejaba ver y él pensó que tenía un mejor plan. Fíjate lo que dice el 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Aquí el Señor le dice, sal de Jerusalén, mijo. Nomás que como no traía bien su visión todavía, le hacía falta discipulado, él le dijo, Señor, es que mira, va a estar padre porque todos ya saben que yo era el perseguidor y ahora si me dejas aquí y yo les predico, pues va a estar bien impactante y bien poderoso. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, versículo 21, yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios con toda paciencia ubica a Pablo. Dios con toda paciencia nos ubica a nosotros cuando nuestra vista espiritual está borrosa y queremos emprender cosas fuera de tiempo. Y queremos hacer cosas sin ver todo el cuadro completo. Para eso Dios usa pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para ayudarnos a que nuestra visión espiritual se mejore y ayudarnos a perfeccionar nuestra visión espiritual. Con toda paciencia el Señor le dijo, haz lo que yo te digo. Haz tus planecitos a un lado. Ese plan que tienes, que me estás presentando de testificarles a los judíos con este asunto, haz de un lado. Pero ¿cuánto nos cuesta que nos digan cambia tus planes? Eso es parte de nuestra naturaleza caída, es parte de nuestra naturaleza carnal. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma porque así aprendí yo, porque así me enseñó mi mamá, porque así se hace no sé en dónde, etcétera, etcétera. Pero cuando te dice el Señor, por medio, por supuesto, por medio de la iglesia o por medio de algún hermano, mira, vamos a hacer tus planes a un lado y vamos a hacer como dice la palabra. Muchos pues ahí se atoran. Y yo entiendo porque la vista espiritual está siendo borrosa, ¿no? Dicen, no, pero es que, no, o sea, vamos a hacerlo así como dice la palabra. Haz tus planes a un lado. Y sí pesa porque a veces trabajamos planeando, a veces ya hasta llevamos iniciado el asunto, pero ¿qué si el Señor nos dice, derríbalos y vete a donde yo te digo que vayas? ¿Qué vamos a hacer? Hay ciertas misiones de Dios para nosotros, ciertamente, las cuales se van a dar en su tiempo. Pablo, si te fijas, aquí lo estamos viendo, sí les iba a dar su testimonio a los judíos, pero no en el capítulo 9, sino en el capítulo 22 y 21. Es el tiempo de Dios. No fue justo después de su conversión, ni tampoco fue cuando Pablo se lo propuso a Dios, fue en el tiempo de Dios. Pero, mientras tanto, no estuvo inactivo, o sea, ya lo hemos visto. O sea, allí Dios le dijo, sí, estaba bonita tu idea, Pablo, pero todavía no, tranquilo. Llegó después, se cumplió, se está cumpliendo aquí, pero en el proceso no se quedó Pablo sentado diciendo, no, pues ni modo, aquí voy a estar esperando hasta que el Señor me diga que vaya y dé mi testimonio a Jerusalén. ¿No? Estuvo trabajando en la obra de Dios, estuvo haciendo la obra de Dios. A estas alturas Pablo ya tiene sus ojos bien abiertos, o sea, aquí donde él les está hablando y está dando su testimonio. Él ya sabe que está viviendo dentro del propósito de Dios, que era ¿cuál? Llevar su nombre, el nombre de Jesús,
en presencia de los hijos de Israel. Ahí estaban. Que el plan de Dios incluía, el propósito de Dios incluía padecer por su nombre. Él ya lo tiene clarísimo a estas alturas, en capítulo 22, versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. El discurso de Pablo iba muy bien. Él ya les estaba dando su testimonio, ya como que venía el remate, ¿no? La conclusión en donde iba a presentar a Cristo, pero usó una palabra que era intolerable para ellos, para los judíos. Era la palabra gentiles. ¿Por qué? Porque estaba acusado de meter gentiles al templo y de enseñar a los judíos que dejaran sus costumbres y que se hicieran como gentiles. Entonces, cuando él usa esta palabra, el odio se vuelve a desencadenar. El odio se vuelve a encender en estos religiosos. Aquellos quienes Pablo amaba, por cierto, ni siquiera se dignaron a mencionar el nombre de Pablo, porque te fijas que le llamaron: quita de la tierra a tal hombre. O sea, así de grueso estaba el odio, ¿no? Versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, eso es una costumbre oriental que implica rechazo, ¿no? El arrojar sus ropas y lanzar al aire polvo. Versículo 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. La prioridad de Pablo, lo hemos visto, no era defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto con toda seguridad? ¿Quiénes lo tenían encadenado? ¿Judíos o romanos? Romanos. Entonces, ¿por qué estaba hablando Pablo en lengua hebrea, en arameo? Si su propósito hubiera sido defenderse, hubiera hablado en griego, hubiera hablado en un idioma que le entendieran quienes lo tenían ahí. Pero él no pretendía defenderse, él pretendía predicar el evangelio, él no pretendía librarse de ningún daño físico en primera instancia, sino dar su testimonio y hablar de Cristo y su evangelio. El tribuno no entendía con claridad lo que Pablo estaba hablando, solo veía las reacciones, vio que la multitud se cayó, o sea, guardó silencio, vio que Pablo hablaba, después vio que se volvió a encender los humos de los hermanos o de los judíos, y por esto el centurión mandó a que lo interrogara. Estas interrogaciones eran muy al estilo Policía Judicial Federal de México, ¿verdad? O no sé, de algún país, ¿no? En donde pues, sí le aplican algo de sufrimiento. En este caso era interrogado por medio de azotes, de latigazos que eran efectuados por soldados. Sin embargo, antes de que los azotes comenzaran, ya lo tenían amarrado, Pablo va a hacer uso de un recurso para poder seguir cumpliendo el propósito de Dios. Dice el versículo 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Ahora va a cambiar de idioma, de lengua hebrea a griego. Y se dirige al centurión y le pregunta: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahora, según la ley romana, no se le podía hacer absolutamente nada a un ciudadano romano sin que hubiera una sentencia judicial. No se le podía tocar. De hecho, el jurista, político y filósofo Marco Tulio Cicerón dijo: sujetar con correas a un ciudadano romano es un crimen. Azotarlo es una abominación. O sea, la misma ley y la ética romana prohibía que pudieran siquiera amarrar a un ciudadano romano. Cuando el centurión oyó esto, versículo 26, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Hermanos, quizás tú digas, bueno, a lo mejor si alguien mentía y decía que era ciudadano romano, se libraba. Pero nadie se atrevía a hacer eso, porque el castigo era entonces sí la pena de muerte derechito. Así que la palabra de aquel a quien le preguntaban, ¿era ciudadano romano?, era incuestionable. Nadie se atrevía a andar comprando papeles falsos en la pulga y diciendo que eran ciudadanos de nada. Porque aquí si acaso te meten al bote y luego te mandan para tu país, ¿no? Y a los 10 días ya están de regreso, ¿no? No, aquí era la pena de muerte si alguien mentía acerca de su ciudadanía. Versículo 28, respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Déjame explicar un poquito eso. Pablo nació ¿en dónde? En Tarso.
Y quienes nacían allí tenían derecho de ciudadanía. Los papás de Pablo eran ciudadanos romanos, ya habían adquirido la ciudadanía. No sabemos cómo. Entonces la ciudadanía de Pablo era de nacimiento porque le había sido transferida por sus padres. No había sido comprada, no se la ganó en una rifa, sino que había sido una ciudadanía de nacimiento por sus padres y por el lugar en el cual había nacido. Versículo 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El castigo, hermanos, se suspendió. Pero Claudio Lisias, el tribuno, ahora se había metido en un problema. ¿Por qué? Porque ya había amarrado a un ciudadano romano, sin una acción judicial previa. Pablo, hermanos, estaba en su derecho de denunciar al tribuno. O sea, él estaba diciendo, ¿soy ciudadano romano? Sí. Pero él, como ciudadano romano, tenía el derecho de demandar o denunciar al tribuno ante una autoridad superior por haberlo atado. Y aquí vemos que una vez más Pablo es librado de la muerte para seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Para concluir y resumiendo, redondeando todo, el propósito de Dios para sus hijos no es que seamos ricos, no es que seamos exitosos, no es que seamos mejores personas, no. Aunque no es malo que un hijo suyo sea rico, que un hijo suyo sea exitoso, que un hijo suyo sea buena persona. El propósito de Dios para sus hijos es que seamos discipulados. Espero haya quedado claro eso. Es que seamos discipulados y que hagamos la obra del ministerio, que es que ser testigos, hablar del evangelio. A mí me llena de gozo saber y ver en la congregación nueva que estamos abriendo que llegan personas nuevas para nosotros, quienes han sido invitados por hermanos de esta congregación, quienes les han compartido la palabra y después los traen, después de haberles compartido la palabra, para ser discipulados. Bueno, esa es la tarea que hay que hacer. O sea, tampoco se me emocionen acá y se sientan lo máximo, ¿no? Hace años en un trabajo empecé y hice lo que tenía que hacer, me salió todo bien lo que tenía que hacer, y llegué con mi supervisor y le dije, mira, hice esto y esto y esto y logramos esto, y le di todo mi reporte, ¿no? Y yo acá todo emocionado, y él así, y yo así como que, ¿qué pasa? ¿Por qué no me pone Employee of the Month o algo así, no? Y me dice, ese es el trabajo. Yo, ok. Bueno, igual, nosotros cuando hagamos lo que tenemos que hacer, digamos, siervo inútil soy. Entonces, bueno, eso era nomás para que no se me vayan a ir como muy elevaditos, ¿no? El Señor siempre nos baja los pies hacia la tierra. El asunto acá es de que hay hermanos quienes están haciendo esto y es algo en lo que glorificamos a Dios, y de eso se trata. Ese es el propósito de Dios para nuestros hijos. Eso que vemos es fruto del discipulado, es efecto de estas 50 y tantas enseñanzas del libro de los Hechos que ya llevamos. El propósito de Dios es que edifiquemos a la iglesia por medio de los dones que Él nos ha dado. Entonces la enseñanza aquí es que no podemos estar inactivos en su reino. ¿Habrá aflicciones? Pregúntale a Pablo, ¿verdad? Claro que las va a haber. Pero también hay una promesa en su palabra, que está en Salmos 34, 19. Quizás lo quieres aprender, subrayar, porque todas las pasamos. Te aseguro que la vas a necesitar. La vida no es para de sufrir, va a haber sufrimiento, pero está esta palabra del Señor para nosotros. Cuando padecemos aflicciones a causa de hacer la voluntad de Dios, muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué creías que te iba a decir? Tus problemas se van a acabar. No. Muchas son las aflicciones del justo y del injusto también, a causa de su pecado y de las consecuencias de su pecado. Pero aquellos quienes hemos sido justificados por el Señor, también padecemos aflicciones, y muchas. Pero, y hay un pero que vale, de todas ellas le librará Jehová. Y eso no quiere decir que no puede haber un punto en el que no muramos por Cristo. Ha habido mártires, muchos mártires, pero el Señor les ha librado de este mundo bajo el maligno y bajo pecado para estar en gloria con Él, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que esta es una garantía que el Señor nos da. De todas ellas el Señor nos librará. Sin embargo, nosotros buscamos hacer y caminar en su voluntad, porque nos es seguro,
porque Dios nos muestra allí su amor, porque hemos visto la luz, hemos oído su voz, hemos respondido a su llamado, y el Señor te ha traído acá en esta tarde. El Señor te ha traído acá porque es parte de su propósito y de su voluntad que seas discipulado. ¿Para qué? Para que hagas la obra del ministerio. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta tarde preciosa que nos regalas, para que juntos podamos alabar, exaltar tu nombre, glorificarte, y podamos también ser instruidos por tu palabra. Podamos ver lo que tú tienes para nosotros. Esto no es solo la narración histórica de sucesos, es tu palabra viva, que es inspirada por ti. Toda ella es inspirada por ti y es útil para exhortar, para reprender, para santificarnos, y es por medio de ella que estamos extrayendo principios. El principio que tú tienes para nosotros en esta tarde es que es en un lugar a donde tú nos dices que vayamos, en donde seremos enseñados lo que hemos de hacer. Y Señor, nosotros como tus siervos y como tus hijos haremos a un lado nuestra voluntad, haremos a un lado nuestro orgullo, nuestra arrogancia, y obedeceremos tu voluntad. Haremos lo que tú nos digas que hagamos. Seremos como el apóstol Pablo, que dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y si tú nos dices lo que hemos de hacer, lo haremos con gozo, lo haremos con alegría, sabiendo que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Te invito a que te pongas de pie. No puedo dejar pasar la oportunidad para decirte que si tú nunca habías oído el Evangelio, estoy hablando de cuántos años de iglesia, o quizás hoy el Señor te prendió la luz y te dijo: tú eres de esos quienes han ido a una iglesia por años pero nunca han oído el Evangelio, o eres de aquellos quienes han oído el Evangelio pero no han respondido y han pensado que la antigüedad les traerá algún tipo de beneficio. Pero el Señor está a la puerta y te está llamando por medio de su Evangelio. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que pasemos de muerte a vida, y el Señor ha encendido la luz en esta tarde. Yo creo que el Señor ha encendido la luz. Así que te digo, como lo dije en un principio, no dejes para mañana tu respuesta a Dios. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Cree en lo que Él ya hizo. Él murió en la cruz. Se hizo como uno de nosotros. Sin pecado vivió y murió por nuestro pecado. Y todo aquel quien en Él cree tiene vida eterna. Es arrepentimiento de nuestros pecados. Decir: Señor, hasta aquí había vivido mi vida como me había dado la gana. Hasta aquí había pensado que lo que hacía no era tan malo. Sin embargo, hoy tu luz ha sido encendida y he podido ver tu santidad y he podido ver tu gran amor, y me arrepiento de mi vida pasada, me arrepiento de todos mis pecados y confío en que tu justicia es valiosa para mí y me es imputada a mí, me es aplicada a mí, y que tú perdonas mis pecados. Si tú lo estás haciendo, levanta tus manos y dale gracias, porque el Señor obra de esta forma en nosotros. A Él le ha placido salvar a los hombres por la predicación del Evangelio. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú quien hace la obra. Es tu palabra quien hace la obra. Es tu palabra la que impacta, la que transforma las vidas. Gracias, Señor, porque tú envías bendición y vida eterna también cuando los hermanos estamos reunidos juntos en armonía. Y quiero hacer un último llamado. Si quizás tú habías estado viviendo una vida haciendo tu propia voluntad, ciertamente creíste y dices: yo creí, el Espíritu Santo me da testimonio de que yo soy hijo de Dios, pero no habías visto propósito de Dios para tu vida porque habías estado haciendo tu propia voluntad. Le puedes decir al Señor: Señor, me arrepiento también, perdóname, Señor. Y te digo: Señor, a ti me rindo, a ti rindo mi voluntad, a ti rindo mis pensamientos, a ti rindo mis proyectos, te los entrego todos a ti. Haz con ellos lo que tú quieras. Sé el Señor de mi vida. Guíame, muéstrame el camino
y dime hacia dónde he de ir, que mi voluntad está rendida a ti. Le puedes decir al Señor: me rindo a ti, con tus manos levantadas.